Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues una vez más estamos aquí transmitiendo este segundo programa de nuestro gran proyecto Salud Valle, en este podcast que está dirigido a hablar sobre temas de salud. Y pues el día de hoy estamos aquí, vamos a hablar hoy un tema bien importante porque, bueno, pues hace 8 días quedaron algunas dudas, algunas preguntas. Abordamos un poquito sobre el tema de qué es la pérdida, qué es el duelo, ¿verdad? Y pues bueno, hoy les presento nuevamente a mi compañera, mi amiga, acompañante de este programa. ¿Qué tal, Hola, Pau? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Pues, Justo, ¿no? ajá, O sea, y creo que va con las fechas, el duelo. O sea, esta parte de acaba de pasar el 1 de noviembre, la visita a los panteones, claro. estas festividades que son justo para recordar a nuestros muertos. Entonces, vamos a aprovechar el tema y las festividades para poder hablar de esto, duelo. Ok, ¿y cómo te sientes hoy, Pau, en este segundo programa? Nerviosa. ¿Y ¿Nerviosa? tú? Pues más tranquilo. La verdad es que les agradecemos a todas aquellas personas que se están conectando apenas, que nos están acompañando y que pues de alguna manera hacen posible que este proyecto pues siga fluyendo. Y pues, ¿qué crees? Hoy Yo sé que. tenemos a una gran invitada, una especialista, es nuestra jefa, es encargada del Instituto de Salud Mental, el primer Instituto de Salud Mental De en Valle Valle de de Chalco, Chalco. ¿verdad? Así es. Y pues hoy nos acompaña la licenciada Aurea, especialista en tanatología. ¿Qué tal? ¿Cómo ¡Bravo! estás? Pues yo muy bien, yo creo que más que jefa, somos amigas, ¿no? Perfecto. Hemos Compañeros. estado en estos proyectos desde hace mucho tiempo, Peter. Pau se integra después, pero de verdad nos ha costado mucho llegar hasta aquí donde estamos, ¿no? Y de verdad contentísima con estar con ustedes. Qué envidia, ¿no? Que se conocen desde hace mucho. Sí, ¿verdad? la verdad sí. Sí, la verdad es que sí. Altas y bajas. Sí, como en Altas y todo, bajas. como en todo, siempre debe haber altas y bajas. Lo importante es que seguimos siendo parte del equipo de salud. Bueno, Y pues bueno, gracias a nuestro director, el doctor Raúl Mora, y a nuestro presidente que pues hacen posible esto, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues hoy nos reunimos para hablar de este tema que es importante porque pareciera ser que después de las festividades de Día de Muertos, la cultura mexicana nos damos ese tiempo para celebrar a las personas que ya no están con nosotros. Pero también en estas fechas hay muchos decesos. ¿Y qué pasa? Se convierte en una festividad o se convierte en un proceso de dolor. Y para esa razón, el día de hoy, pues te invitamos para hablar de este tema donde pues invitamos a todos los que están conectados para que nos puedan hacer sus preguntas, nos puedan también platicar de sus experiencias, para que también pues viertan algo o nos manden un saludo también, pero que se puedan aclarar dudas que tengan. Para esa razón pues invitamos a nuestra especialista, dado que pues tiene una agenda muy saturada, ¿verdad? Mucho y trabajo que se dio tienes. la oportunidad de venir. Claro. Sí, la verdad es que sí. No, Pero bueno, aquí estamos. muy Todo bien. sea por si podemos contestar dudas, si podemos, porque yo creo que la tecnología nos debe de servir para esto, Claro. para poder llegar a más personas que todavía no están en esta parte de vamos a terapia, ¿no? Ujú. Y la Perfecto. importancia de darle a nuestro cuerpo la salud mental, ¿no? Muy bien. Claro. Ahora, Yo creo que primero sí es bien importante que nos cuentes porque hacíamos tanatología, ¿no? Y esta parte de duelo. Entonces, que nos cuentes justo a qué se refiere la parte de la tanatología, justo con lo que platicábamos, ¿no? A final de cuentas, hay muchas personas que no van a terapia o que no conocen de estos temas y creo que es importante dejarles claro justo de qué es de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, igual si tienen alguna duda sobre algún término que usemos, pueden preguntarnos en los comentarios sin tema. bueno, esta parte del duelo es dolor, ¿no? Dolor todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, que cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Dependiendo de cuál sea la pérdida, porque pérdidas hay muchísimas, ¿no? Puedo perder mi celular y para mí puede ser catastrófico, porque aquí están mis pacientes, ¿no? Entonces, Ajá. de verdad es una vía de comunicación con el mundo Y de exterior. trabajo. Pero también está la pérdida a lo mejor de una pareja
y no necesariamente hablando de muerte, ¿no? Ah, ok. O sea, Una pérdida porque la persona decidió no estar o yo decidí no estar, ¿no? La pérdida de un animalito que ahora se ha vuelto sumamente importante para las personas, darles mucho amor a los animalitos y que obviamente pues cuando ya no están o cuando fallecen o se pierden, pues sufren en demasía. Ok. ¿No? Entonces, duelo viene de dolor. ¿Y la tanatología? ¿Qué sería la tanatología? Es esta parte de aprender a adaptarnos ante la pérdida. Perfecto. Pérdida Ok. en general. Ah, ok, muy bien. Entonces, podríamos decir que el proceso de duelo se da en la adaptación de la tanatología. Es adaptarte al dolor. Ok. Yo siempre he dicho que no se va el dolor, ¿no? Se transforma en otra cosa que ya sigue estando el dolor, pero ya no tan intenso, ¿no? Yo siempre lo asimilo como una herida. Perfecto. Cuando tú te cortas, Orde mucho. duele mucho, ¿no? Y depende de cada persona, ¿no? Claro. Yo que soy muy sensible, a mí me duele más tal vez que a ustedes dos, Por dos. ¿no? Sí. Entonces, si a ti te duele, va teniendo un proceso esa herida, ¿no? Viene la cicatrización, pero a veces pasa que te vuelves a lastimar en esa misma herida y vuelve a doler con la misma intensidad, ¿no? Cuando llega la parte de la cicatrización, dices, sí me dolió, ¿no? Pero, o sea, sé que me pasó, pero ya no duele. Dolor físico, dolor que tengas que llorarlo, que tengas que sufrirlo, ¿no? Ya disminuye mucho el dolor. Yo tengo una pregunta, Aurea. A raíz de que después de que vivimos este tiempo de pandemia, ahorita hablabas de una herida, pareciera ser que toda la población mundial le hacen una herida con esta pandemia. Muchos se van. ¿Al día de hoy crees que haya cambiado el concepto de muerte en nuestra cultura mexicana? Más bien yo preguntaría si estamos preparados para la muerte. Ok. ¿No? O sea, sí es cierto que nuestra tradición nos hace celebrar la muerte, Sí. ¿no? Pero cuando te toca o verlo de cerca, vivirlo de cerca, ya no lo asumes como tal. Ok. ¿No? Entonces, más bien es, ¿qué tendrías que hacer tú? Quizá hablar un poquito más de la muerte, abordar estos temas en familia. Con más naturalidad. ¿Cuántas familias no lo hablan, no? O sea, que dicen, yo me ha tocado esta parte que están las familias y es como yo quiero que cuando me muera traigan esto. Y es, porque No no lo digas. llames a la muerte, ¿no? Es que si lo No. hablas, llamas a la muerte, cállate. ¿Para qué hablar de eso si ni va a Ajá. pasar ahorita, Si no? no va a O sea, pasar ahorita. buscamos como ese mecanismo, bueno, nace nuestro mecanismo de defensa y esa evasión de no querer hablar de esto, ¿no? O sea, no. Es como, ya estamos en estos tiempos y hablar de sexo pareciera ser que es un tema muy normal, pero no se habla dentro de las familias. Así el tema de la muerte, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Porque a quién le gusta sufrir. O sea, el solo imaginarme yo, que me voy a morir, o sea, sí me pone melancólica, sí me pone triste. ¿A quién vas a dejar, Lo no? que estoy dejando, y eso que yo ya me voy a ir y no voy a sufrir, ¿no? O sea, cómo empieza desde ahí el Ajá, dolor, ¿no? El dolor, porque sí hay un dolor ante aquello que te puede pasar a ti mismo, por eso es importante trabajarlo. Lo que tú decías es bien importante, ¿no? La familia, hablarlo, qué quieres para cuando tú te mueras, porque indudablemente esto va a suceder mucho en todas las familias, a ti, a mí, o sea, nos vamos a ir. Y es que aparte es bien difícil porque que he estado con personas cercanas que les ha fallecido algún familiar y que justo se quedan como en shock, ¿no? De ¿qué sigue? Y les preguntas, ¿qué querían? ¿Que los cremen? ¿Que los entierren? Y están en shock por la pérdida y luego, es que no sé qué quería.
O las peleas de, es que hay que hacerle los rezos, no, es que no le gustaba, no, pero es que es para nosotros. Entonces creo que por eso sí es importante que nos sentemos y hablemos de esto, de qué queremos, cómo lo queremos, para que así quede en claro con la familia y todos puedan decir no, porque acuérdense que ya lo hablamos y que esta persona quería esto y respetar en medida de lo posible lo que la persona nos está pidiendo, porque es el dolor, el shock del dolor, ¿no? Y aparte el shock de tener que moverte y hacer trámites, hacer papeleos, recibir a la gente, preparar la comida, ir por el pan, preparar el café, ¿no? De acuerdo a los rituales de cada De religión, las ¿no? costumbres. No, y fíjate que algunas veces después de todo esto que acabas de decir, se enfrentan a una realidad. ¿Qué voy a hacer con este dolor? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo? ¿Con quién lo hablo? ¿Lloro? ¿No lloro? Y algunas veces reprimimos esto que sentimos. De hecho, pues bueno, ya tenemos un primer... una persona nos comparte, no sé si me den permiso Sí, adelante, de hablar. adelante. Ella nos dice, en enero perdí un familiar, pero no puedo hablar tan fácil, lo que les decía, ¿no? Lo que siento que tanta importancia tiene el que pueda hablar con un psicólogo para afrontar mi pérdida. ¿Y cómo puede hacer para tener la confianza de hablar lo que siento por dentro este sentimiento que no aguanto más? ¿Qué le dirías a esta persona? Primero Muchas que gracias. nada, gracias por compartir porque es muy personal, es muy, pues lo lamentamos mucho, pero Sí, aquí no. está la... Es doloroso, pero yo creo que lo importante es acercarse a personas que tengan conocimiento de esto, ¿no? Porque yo me puedo acercar a mi familiar, pero también está sufriendo el mismo dolor, ¿no? Y hay cosas que como familia yo no puedo contar. Entonces, buscar la ayuda. Yo siempre les digo buscar la ayuda porque sí está bien hablarlo en familia. Siempre que hay una pérdida pasan dos cosas en la familia. O se unen y están en el dolor, o cada quien está en su trinchera, ¿no? Mucha Y esquinita eso, llorando. el proceso de duelo es más difícil. Porque si yo veo a mi papá que está llorando, yo no voy a llorar porque tengo que ser fuerte. Entonces reprimo y no está bien, ¿no? Ok. Porque todos estamos sufriendo el mismo dolor, no en la misma intensidad, pero sí estamos sufriendo el mismo dolor, la misma herida. Entonces, yo les sugiero, de verdad, acérquense con personas que la puedan orientar en este tema y pues, con gusto la podemos recibir. Claro. Claro, Hay perdón. también líneas de ayuda, ¿vale? O sea, hay líneas de ayuda que vamos a estar dejando en donde a lo mejor en un primer momento es muy impactante y no sé cómo decirlo, pero lo sabemos. En algún punto explotamos y podemos llegar a tener como alguna especie de crisis o de mucho malestar. Entonces las líneas de ayuda están específicamente para eso, para ese momento de crisis en donde a lo mejor no le puedes hablar a un amigo, a un familiar, porque el familiar está pasando por lo mismo. Entonces tenemos líneas de ayuda que son específicas para eso, para un momento de crisis. Y de ahí ya puedes canalizar, ya te pueden canalizar o puedes empezar a buscar un servicio de atención psicológica para comenzar un proceso terapéutico. Claro, y aquí lo importante es primero aceptar que ante una pérdida se va a pasar por un proceso de dolor, ¿verdad? Porque por esa razón cuesta mucho trabajo y no es tan fácil hablar de una pérdida. Pero cuando comprendes amorosamente contigo mismo de que estás pasando por este dolor porque perdiste a esta persona significativa, ya te estás permitiendo entender que está pasando algo contigo. Y entonces posteriormente acercarte a una persona que esté capacitada como un tanatólogo, como un psicólogo, para que tú puedas expresar lo que estás sintiendo. Ahora, no necesariamente tienes que hablar todo. Esto es un proceso y es poco a poco. O sea, en realidad lo que decíamos hace 8 días, cómo encontrar a lo mejor el psicólogo que te va a poder ayudar desde este canal de confianza, desde esta apertura al poder tú
tener la seguridad de que vas a poder hablar de lo que tú quieras con tu terapeuta, ¿verdad? No sentirte juzgada, juzgado sobre todo. Y que recuerden que nuestra chamba como psicólogos y psicólogas es dar esa apertura. O sea, si tú no puedes hablar, nuestro trabajo es darte herramientas para que puedas hacerlo. A lo mejor de entrada no puedes hablarlo, pero sí puedes escribirlo, pero sí puedes, no sé, a lo mejor empezar a hablar de cómo te va en tus días, ¿no? En lo que vas agarrando confianza con la persona, porque a final de cuentas somos extraños. Claro. Sí, somos profesionistas y demás, pero somos extraños para ustedes en un primer momento y es normal y está bien si no pueden en ese momento empezar a hablar de los temas fuertes, ¿no? Aquí, mira. Quiero comentarles que hay algo que yo trabajo mucho con los pacientes y es como una de las reglas principales, ¿no? Entender que todas las personas que nos rodean tienen una caducidad. Exacto. En nuestra vida. Claro. Ajá. Cuando nosotros entendemos que una persona tiene una caducidad, sí duele, porque lo que duele es el acercamiento, es todo lo que compartimos, ¿no? Pero cuando entendemos que hay una caducidad, cuando la persona ya no está, por la razón que sea, el proceso de duelo es más fácil. Ok, por eso llega esta parte cuando dice, siento que ya no aguanto más. O sea, porque ya ahí está empezando a entender que ya hay una caducidad. ¿Qué sí pasó? Que ya pasó, y entonces es momento de recibir la ayuda. Más bien como que yo entiendo, ¿no? Que pareciera que ya como que le cayó el 20, ya sabe qué está pasando y por eso está sintiendo. Por eso ya conectó como con esa emoción. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una situación muy intensa, donde el malestar es muy intenso y no sabemos llevarlo, no sabemos gestionarlo y no conectamos como con nuestras emociones, nos despegamos porque decimos, ay, espérame, ¿no? Esto se siente mucho, entonces no quiero. Entonces, cuando vuelves a conectar con eso o cuando te das cuenta de que eso sí está sucediendo, como que se siente y pesa. Y creo que podría estar pasando eso, ¿no? Es que en el proceso de duelo empiezas a evadir, ¿no? Porque la es primera mucho dolor. una de las primeras facetas, ¿no? Empiezas a hacer otras cosas que no hacías. Me voy a hacer ejercicio. Voy a trabajar más. Voy a ir a visitar a los familiares que nunca había visto en años. Ahora sí busco a mis amigos, ¿no? Y es una Me voy de fiesta. Me sí, voy de fiesta. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Porque tratas de minimizar ese dolor que estás sintiendo, evadiendo tu realidad. Y entonces, cuando te cae el 20 de, híjole, es que sí me está doliendo, ¿no? Ahí es el momento ideal para que empieces tu proceso. Es como ese empujoncito, ¿no? Yo siempre se los digo, es como ese impulsito. En ese momento tienes que como levantarte y hacerlo. No sé, escribirle al terapeuta si ya tienes el número, marcar al número que te estén dando, en ese momento en donde ya lo estás sintiendo. Porque si esperas un poquito más, otra vez tu cabecita va a minimizarlo, porque el dolor es desagradable. La tristeza es desagradable. Muy bien. Entonces, pues obviamente los seres humanos, yo les digo que a veces somos como muy básicos, ¿no? Queremos, repetimos lo que nos gusta y pues vamos a evitar lo que no nos gusta. Exacto. ¿A quién le gusta sentir enojo? ¿A quién le gusta sentir tristeza, dolor? Pues a nadie, ¿no? Ok, ya para, pasar a otra pregunta, ¿te parece, Pau? Sí me gustaría, pues, darle información. Nosotros somos Dirección de Atención a la Salud y, pues, bueno, si nos está escuchando esta personita que nos escribió, con toda confianza, acércate a pedir informes a Dirección de Atención a la Salud. Un servidor, Pedro Nájera, Aurea, Paola, estamos a tu servicio y todo nuestro equipo de psicólogos en las casas de salud. El servicio es totalmente gratuito, ¿ok? Aquí hay una pregunta, porque es que esta me parece importante, justo porque hace rato comentabas que son distintas formas, distintos tipos de duelo, ¿no? O sea, que no es solo por una persona, y eso es muy cierto. A veces la gente no identifica o dice las cosas materiales, ¿no? Pero pues
la gente que ha perdido sus casas, que ha perdido un auto, que les costó trabajo, también lleva una parte de duelo. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, hace un tiempo tuve una lesión articular, lo que me impide seguir haciendo mi deporte. ¿Consideran que es necesario acudir a terapia psicológica para abordar esta pérdida tan grande para mí? Sí, miren, el duelo, la pérdida tiene que ver con la parte emocional, sí es cierto, Claro. con la parte física, con la parte conductual, con la parte de socialización. Ajá. Ahora, cuando es una situación física, ¿no? Tú estás acostumbrado a correr, a hacer algún deporte, A moverte. y que te lo quiten, pues sí es algo, a lo mejor para nosotros que no lo hacemos, pues no nos pesa tanto, ya no voy a correr. Pero para él sí es una Pero pérdida para significativa. él, exacto. Porque ¿no? se dedicaba a un deporte, Claro. él o Exacto, ella. ¿no? Y era parte de su vida. Y era parte de su vida, de su rutina. Primero, la atención médica, ¿no? Perfecto. O sea, Claro. física importante, a hacer los estudios que tenga que hacer. Y pues sí, la parte psicológica también es importante porque va a tener un proceso, ¿no? O sea, de rehabilitación. Hay muchas personas que tienen un accidente y no sé, un año y otra vez vuelven a estar como antes, algunas situaciones mínimas, pero muchas otras personas ya no vuelven a ser los mismos. Y creo que también es importante la parte de la atención psicológica para la adherencia a los tratamientos, porque muchas personas cuando se enfrentan a una pérdida, por ejemplo, de algún accidente en el que tienen alguna lesión fuerte o hasta alguna amputación, tienen que ir a rehabilitación. Claro. Y en muchas ocasiones esta parte de lo que están sintiendo, de cómo lo están llevando, hace que no quieran ir a esta La rehabilitación. resistencia. Comienza como una especie de resistencia. Entonces, el acompañamiento psicológico nos ayuda también en estos procesos médicos a que haya a que exista una adherencia a los tratamientos que se les brinda, ¿no? Entonces, creo que justo. No, y creo que también existe esto, ¿no? Muchas veces se empieza a negar este tema, este tipo de ayuda porque se empieza a entrar en las facetas de duelo, ¿no? Que es la negación, como cuando se pierde una extremidad de, pues es que ya, hasta aquí acabó mi vida, hasta aquí ya no sé cómo seguir, y entonces es una negación por no tener la información necesaria. No sé, habría que checar también, después de que pasa un paciente esto, si hay la información necesaria para estos pacientes del apoyo psicológico por pérdida de extremidades. Debería. ¿No? Debería, no lo sabemos. Debería. En el seguro que yo sepa debería, pero sí me han comentado como personas que de repente no, pues están saturados igual, ¿no? Okay. Entonces que de repente es complejo recibir una cita. Entonces creo que sí es algo bien importante, pero que en muchas ocasiones no se puede, no porque no quieran, sino porque realmente es un servicio que está muy saturado y que es relativamente nuevo, ¿no? O sea, que sabemos que la psicología lleva años, pero que se le dé la importancia tiene pocos años, amigos. Yo creo que a partir de la pandemia. Es lo que te decía hace rato. Sí, yo creo O que sea, a partir de la cómo pandemia. sí cambia este concepto, Sí. ¿no? O sea, sí modifica después de la pandemia el tema de la muerte, ¿no? O sea, ya le dan más cauce a poder atender porque mucha gente se fue sin que hubiera esta despedida. Esa despedida, ¿no? O sea, que pues de repente yo he hablado con personas que sufrieron alguna pérdida en pandemia y te dicen eso justamente, como es que siento que en cualquier momento va a regresar, siento que en cualquier momento va a entrar, porque no vi su cuerpo, porque no vi que se fue. Porque no hay una despedida. Porque no hay una despedida, ¿no? Yo Claro. vi que salió, me dijo, nos vemos después, voy a ir al hospital y ya no regresó. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estas personas, de hecho esto pues encausa la otra pregunta, ¿qué pasa con estos familiares? ¿Tendrán que recibir terapia psicológica todos los integrantes de la familia? ¿O simplemente nada más la persona que lo requiere? ¿Qué pasará? Pero es que yo creo que todos lo requieren, ¿no? En diferente medida, ¿no? Ajá, porque la intensidad del dolor no es igual. Claro. Ajá, a unos les duele más, depende
de la relación que hay con la persona, ¿no? Entonces, sí hay la sugerencia, tenemos terapias familiares en cuestiones de duelo, sí las hay, porque lo que les decía de cuando todos se ponen en su trincherita, es algo y veo que duele, mejor ya no, mejor si lloro, mejor no. Ajá, entonces, lo ideal sería eso, pero no lo hacemos. No. ¿Por qué razones no lo hacemos? Creencias. Ok. Estigmatización. Costos. Costos. Ajá. Aquí, por ejemplo, pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer si no tenemos el acceso a un tanatólogo? Ir al Instituto de Salud Mental. O cualquier casa de salud. A alguna casa de salud. No, bueno, pero es que sí, muchas veces, yo les comentaba hace rato, ¿no? Como hay personas que llegan a pedir informes sobre la terapia psicológica y los abordas, les das la asesoría psicológica y dicen, es que requiere un tanatólogo, Ajá, ¿no? O sea, y pareciera ser que se casan con el concepto de tanatología. quiero un tanatólogo para este proceso que estoy pasando. Que explica hace rato lo que nos decías, ¿no? Que los tanatólogos no solamente son psicólogos, Sino también hay tanatólogos que pues tienen una carrera en medicina, hay pedagogos que estudian también este tema de la tanatología, pero lo toman como un recurso para ayudar a este tipo de personas que pierden algo en la vida. Eso sí es cierto. Fíjate que cuando yo estudié el diplomado de tanatología, habían algunos compañeros que estaban ahí por la pérdida de un familiar, ¿no? Porque no sabían cómo abordar el dolor de su familiar y de verdad que no tenían ninguna licenciatura, pero sí tenían esas ganas de poder hacer algo por su familia. De aprender, tanto para ellos como para los demás. Claro. Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, en muchas ocasiones pensamos que, bueno, hay temas que todos deberíamos conocer, aunque sea una base. Por ejemplo, esta parte de qué hacer en un funeral, ¿no? Okay. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué está bien decir? ¿Qué no está bien decir? Porque esto que decías hace rato, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de platicar antes justo sobre este tema, entonces de poder decir, te entiendo, No, ya pasará, es todo que va a estar bien. no es así tan fácil. No es Siempre fácil. llegamos y decimos, lo siento mucho. O sea, ¿tú sí lo sientes? No, no lo sientes, ¿no? O sea, Justo. porque no es tu dolor, ¿no? Yo creo que es el confort que podemos darle, pero Porque le no damos, sabemos qué decir. Exacto, no les damos es ningún funcional. confort, ¿no? Porque la persona está sumergida en lo que está sucediendo, que ni siquiera te pone atención. Es más, tú pregúntale a un familiar y no sabe quién fue, le dijo, quién no fue. qué le dijo, ¿no? Y creo que esto que algunas veces recibimos de las personas también se pueden convertir en tabús y que muchas veces se les ofrece la ayuda como de, ¿por qué no buscas un psicólogo para esto que pasaste, no? ¿Para qué? Para que me digan lo que toda la gente dice, échale ganas, esto va a pasar pronto, y entonces se empieza a convertir en un tabú que es parte de la otra pregunta que nos hacen, ¿no? O sea, hay personas que después de perder a un ser querido se niegan a acudir a terapia porque piensan que nada va a mejorar, todo seguirá igual, incluso expresan que para qué ir a terapia si el terapeuta no entiende mi pérdida, porque muchas veces en el velorio, en el dolor de la pérdida, decías, cualquier tipo de pérdida, te dicen, échale ganas. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O de no llores. No llores porque no dejas que se vaya tranquilo. Ajá. ¿No? ¿Y qué mensaje le darías, Aurea, a esas personas que vienen con este tabú? Porque pueden llegar y pues bueno, voy a ir para ver qué va a pasar. Pero ¿qué mensaje les darías a estas personas que vienen con esta creencia o esta manera de pensar y que como que quieren acercarse a la terapia, pero como mejor aquí? Yo creo que es más que nada la resistencia. Ok. ¿No? En el proceso de no aceptación a lo que está sucediendo, ¿no? Y que muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que podemos hacer todo,
que podemos salir adelante sin que necesitemos a los otros. Ajá. Entonces, ¿qué le podría decir? Que no necesariamente, como lo decimos, es tomar terapia con un tanatólogo, ¿no? O sea, hay muchas personas que encuentran esta parte de con el padre, en su religión, ¿no? Y eso también les ayuda, ¿no? Yo creo que más bien es una fase de la crisis en la que él está, ¿no? Que no le permite entender que hay especialistas en este proceso que hay, ¿no? Como hay especialistas, por ejemplo, para los pulmones, ¿no? Neumólogo, para los dientes dentistas, ¿no? Entonces, y que se dé la oportunidad. ¿Sabes? Justo, es que nos preguntan mucho, siempre nos hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a alguien que vaya a terapia? Y creo que, pues, si la gente se está resistiendo también es por algo. Y a veces, y lo vemos con adolescentes, ¿no? O sea, obligarlos a que vayan en realidad solo hace que se frustren más o que se enojen más. Okay. Entonces, creo que aquí diste en el clavo con esta parte de decir, pueden ir con un padre, ¿no? O sea, pueden ir a lo que sea que crean, en donde sea que crean, a un retiro espiritual, a meditar, ¿no? Siempre y cuando eso les ayude a llevar este proceso. Y si en algún momento de ese proceso en meditación, en ir a confesarte o hablar con un padre, ¿no? O hablar con amigos, decides que necesitas más ayuda, puedes hacerlo. Así haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿no? Okay. Porque aquí viene también la cuestión de las edades. Acá, por ejemplo, nos preguntaban que si existe alguna diferencia entre el duelo que vive una persona de la tercera o cuarta etapa de la vida contra una persona de 60 o 70 años, incluso más. O sea, ¿cómo es el duelo de acuerdo a la etapa de vida en la que estamos? Y si es diferente. Sí va a ser diferente. Claro. ¿No? Porque cuando estás en la cuarta etapa, estás así, ¿no? Tú no crees que te vas a ir. Todavía no crees que te vas Mi a edad. ir. No, todavía me falta un recorrido. Sí, ¿no? claro. O sea, eso es lo que uno cree. Pero cuando ya estás en 60, 70, 80 años, sabes que ya te queda muy poco tiempo. Pero ¿qué creen? Que las personas de la tercera edad sí aprenden, sí entienden este proceso más fácil. Sí. Claro. Porque ellos ya saben que están en la raíz. Creo que casi cualquier proceso. O sea, cuando he visto gente ya de la tercera edad, sus procesos son más rápidos. O sea, los doy de alta más rápido. Sí. Claro. Que los jóvenes. Porque ya Jóvenes lo cuarentones. Sí, ¿verdad? A ver, 20, por favor. 30, 40. No, imagínate un chico de 18 años, ¿no? O sea, que hacen proyectos de vida, así se ven en un futuro teniendo esto, ¿no? No es Claro. lo mismo esa edad, 18, 20, 25, 40 años, 60, 70, 80 años. O ahorita que hablábamos, decías hace rato, mencionabas algo sobre el vínculo, ¿no? Que el dolor, la pérdida, todo eso depende del vínculo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando fallece un hijo? Bueno, quiero decirles que la parte del duelo al perder un hijo, en los casos que yo he visto, es lo más difícil, Claro. ¿no? Nunca llegan a tener como esta paz. Porque como mamás, más que como papás, perdón que haga esa diferencia, No, en pasa nada. estadísticas pasa eso. pasa Sí, muchísimo. claro. Sí ¿no? hay papás, pero en El estadísticas vínculo que no vemos. tenemos nosotras como mamás es muy fuerte. Y es terrible pensar que tu hijo se va a ir o se va y que tú no puedas hacer nada, aunque hayas hecho todo. Okay. Ajá. Todo lo que estuvo a tu alcance, todo lo que tú pudiste hacer con los recursos que tú tenías, ¿no? Estos procesos de pérdidas de hijos es lo más difícil que yo he podido tratar. Ajá. Sí, porque no tienen un nombre. No hay un nombre, ¿no? Lo hablábamos hace rato, ¿no? Y decíamos, cuando se mueren los papás, ya somos huérfanos, cuando se muere la pareja, somos viudas o viudos,
pero cuando hay la pérdida de un hijo no hay un nombre, ¿no? Porque en la realidad yo, mamá, espero morir antes que mis hijos, ¿no? Y cuando algo llega a suceder con el hijo, pues sí es desastroso para nosotros como mamás, ¿no? Que son sus procesos. A final de cuentas, creo que a veces, y eso creo que también es un mito, ¿no? El hecho de que piensen que si sigues llorando porque falleció alguien o porque perdiste a alguien, es que no lo has superado. Porque muchos dicen eso. Si lloras es porque no lo has superado. Pero es algo muy normal también. Pero es algo muy normal. Porque Porque esa persona fue importante en tu vida. Y aparte, trabajar con el dolor no quiere decir que se va a acabar con el dolor viviendo un proceso de duelo, sino vas a aprender a vivir y avanzar en la vida con el dolor. Con el dolor. Ahora nada más lo que el proceso te garantiza es avanzar y tomar otra perspectiva de la pérdida, ¿verdad? Por eso ahorita lo que decías me quedé pensando cómo cuando hablas de una mamá que pierde a un hijo,